privilegio poder estar reunidos todos juntos en la casa de Dios. Bienvenidos cada uno por nombre. Vamos a abrir nuestras Biblias. En esta tarde abrimos nuestras Biblias en la carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer, versículo 13 al 18. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, leemos la palabra del Señor, que dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amado Padre, te pido, Dios, que hoy tú nos enseñes. Pido que la gracia de tu Espíritu Santo, pido, Dios, que tu presencia sea guiándonos, Señor. En esta tarde, Padre, hoy hemos venido sedientos de ti. Hemos venido, Dios, anhelando de ti, Padre, reconociendo que solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor, y que no tenemos a dónde más ir, Padre, porque solo en ti encontramos el verdadero refugio, Señor. Ante el dolor, ante la angustia, Señor, seguimos confiando. Mira aquel hermano que está pasando problemas de salud, aquella mujer que llora, Señor, y se lamenta, aquel padre de familia, Señor, y que quizás ha perdido la esperanza de que sus hijos sean restaurados. Venga, Dios, tomando el control de cada una de nuestras vidas, y que tu Santo Espíritu, Dios, nos guíe esta tarde. Es el ruego que te hacemos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, Señor Jesús, y amén, hermanos. Podemos sentarnos esta tarde. Esta tarde, hermanos, vamos a meditar en un tema que es muy importante, y lo hemos titulado con la guía del Señor: Señales antes del rapto. Señales antes del rapto. Rapto también se entiende como arrebatamiento. Hermanos, antes de poder introducirnos a este tema de las señales antes del rapto o arrebatamiento, queremos explicar, hermanos, que vale la pena recordar algunos elementos esenciales para los creyentes, para la iglesia. Uno de los elementos que quiero aclarar es que una cosa es el rapto o arrebatamiento y otra cosa es la segunda venida de Cristo. La venida del Señor se divide en dos fases. Primero, el Señor viene por su iglesia a traer a su iglesia amada.
una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, sino que sea santa. Está aquí la iglesia santa del Señor. Pero la otra parte es que en su segunda venida la iglesia viene con el Señor. Entonces, quiero, hermanos, que entendamos eso. En el rapto o en el arrebatamiento, el Señor viene por la iglesia. Pero en su segunda venida, que Él viene a establecer su reino milenial, el Señor viene con la iglesia y vendrá a hacer justicia. Vemos, hermanos, que ese es uno de los elementos. Pero otro elemento importante es que la iglesia no pasará la tribulación. La iglesia, hermanos, no pasará la tribulación. El pasaje que hoy hemos leído nos habla del rapto, nos habla del arrebatamiento de la iglesia. Pero quiero que veamos tres pasajes, por lo menos en cuanto a la segunda venida del Señor. En la primera venida Él viene por su iglesia, no lo ven, solo la iglesia oye el sonar de la trompeta. Pero en su segunda venida todo ojo le verá. Eso dice la Biblia, hermano. Zacarías capítulo 14 versículo 4, y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra del Señor en Zacarías capítulo 14 versículo 4. Dice la palabra del Señor: en aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá, formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. En su segunda venida, que Él viene con su iglesia a reinar, dice que establece, posa sus pies sobre el monte de los olivos, y ante la venida inminente, ese momento maravilloso, el monte de los olivos dice que se parte en dos. El centro de todo esto, hermanos, es Jerusalén. Jerusalén. Entonces vemos, hermanos, también Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. Mira lo que dice, respaldando esto de su segunda venida. Es diferente ante el rapto de la iglesia. Dice: miren, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Está hablando de la segunda venida, y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todo ojo le verá, dice, pero es en su segunda venida. Judas, versículo 14, mire lo que dice, respaldando esto, que Él viene con la iglesia y con los millares de ángeles. Judas 1:14. Bueno, es el único capítulo, ¿verdad? De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Quién son esas decenas de millares? Son ángeles y la iglesia de Cristo. Yo no sé si ustedes se alegran, pero yo más afligido los veo, hermano. Procuremos irnos en el arrebatamiento de la iglesia, porque luego después viene tribulación como nunca la ha habido jamás, hermano. Por eso hay que prepararnos ahora. Entonces, una cosa es el rapto, arrebatamiento, otra cosa es la segunda venida. Otro elemento importante es que la iglesia no pasará la tribulación. A esto, hermano, de que la iglesia no pasará la tribulación, han habido, a lo menos, hay 3 escuelas escatológicas que
dan una cierta interpretación, tres posturas podríamos decir. Primero tenemos los pretribulación. Creen que la iglesia es raptada antes de la tribulación. Estos hermanos son dispensacionalistas. Eso es lo que creemos nosotros, que la iglesia es arrebatada, es raptada antes de la tribulación, porque Él dijo que nos libraría de la hora de la prueba. Entonces esto creemos nosotros, los pretribulacionistas. Entonces, pero están también los posttribulacionistas. Estos dicen que no hay rapto, que Cristo vuelve luego de la gran tribulación a establecer su reino. Estos no son dispensacionalistas. Pero también están los medio tribulacionistas, que estos creen que la iglesia va a pasar, sufre media tribulación y luego es raptada. Pero vemos, hermanos, que nosotros creemos que la iglesia de Cristo es raptada antes de la tribulación. Ahora, ante la venida de Cristo, hermanos, a lo menos hay tres palabras griegas para referirnos a la segunda venida. La primera es parusía, que es la presencia personal y visible de Cristo. Eso es lo que leímos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. La segunda es Apocalipsis, que es el mostrarse o revelarse a su pueblo visible. Pero la tercera es Epifanía, que es la aparición inesperada e instantánea. Ahora, hermanos, ante la venida de Cristo han surgido muchos afirmando que Cristo va a venir en tal fecha, y algunos se han atrevido a dar fechas, hermanos, pero luego como han quedado mentirosos. Pero la Biblia dice de eso, que la venida del Hijo del Hombre, nadie sabe el día ni la hora, sino solo Dios. Ni los ángeles, ni su Hijo, sino solo mi Padre, dijo Jesucristo. Solamente Él sabe el día y la hora. Así que, hermanos, entonces la iglesia no pasa la tribulación. Entonces en la tribulación, hermanos, se derramarán todos los juicios de Dios. Allí se llevarán a cabo los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios. Pero la iglesia ya estará en la boda del Cordero. Ahora, los discípulos, hermanos, como todo ser humano, tenían curiosidad por saber, y también, por supuesto, nosotros, ¿verdad? Y como muchas veces no llevamos una vida tan agradable al Señor, vivimos preocupados: ¿y cuándo va a venir? Ay, Señor, no vengas ahora. Como vivimos tan preocupados, hermanos, porque algo otros se olvidan. Algo otros dijeron: es que dicen que viene y nunca viene. Pero esta tarde, hermanos, quiero que aprendamos algo. A esto, hermanos, Cristo dejó una clave básica. ¿Cuáles son esa clave básica? ¿Cuál es? La clave básica es las señales. Yo quiero que usted se fije en el tema. Póngales el tema, hermano. O hermano, ¿cómo es el tema? Señales antes del rapto o arrebatamiento. Las señales que vamos a ver, porque ¿para qué van a servir las señales ya después, hermanos? Si tienen que ser antes. Amén. Y vamos a ver algunas señales antes del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Una de las primeras señales que quiero que veamos es la señal bélica. ¿Qué significa esto? Para ello vamos a Mateo capítulo 23, versículo 3, y mire lo que dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida
y el fin del siglo. Los discípulos, hermanos, afligidos, teniendo curiosidad de saber de qué señales el Señor daría antes de la venida. Vea lo que está preguntando ahí. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la primera señal, que es la señal bélica. Esto de bélica tiene que ver con guerra y rumores de guerra. La guerra, hermano, el mundo padece un asedio y se apaga una guerra y brota otra guerra. Pero esto, hermanos, es producto a raíz del egoísmo humano. Por eso mire lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten con vuestros miembros? ¿De dónde, hermanos, brotan las guerras? Las guerras brotan como resultado de que las personas quieren obtener poder, quieren obtener dominio. Entonces, hermano, esto en todo el mundo se dice que se gastan millones de dólares por segundo en armas. Millones de dólares se gastan en el mundo con esto de las armas. Esto del armamento, hermanos, se emplea en el mundo a más de 50 millones de trabajadores. Imagínense, hermanos, cómo el hombre en su maldad se prepara porque de alguna manera quiere tener poder, tener dominio, tener bajo opresión a diferentes países. Y ustedes saben, hermanos, que las guerras son motivadas por el racismo, por la religión, por la economía. Hermanos, si usted sabe estos días las guerras que se han estado viviendo entre Rusia, Ucrania y todos estos países, vemos, hermanos, y Estados Unidos, que ha estado ahí a la expectativa. Pero vemos que todo esto, hermanos, son señales antes del arrebatamiento. Entonces las señales, hermanos, ya se están cumpliendo, o algunas ya se cumplieron, hermano. Por lo tanto, nosotros no debemos vivir desapercibidos, más bien debemos estar velando. No debemos estar confiados diciendo, es que no sea que mi Señor tardare y comienzo a maltratar a los trabajadores, dice. Aquel que quedó como encargado comenzó a dañar. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que vivir una vida cristiana conforme a los principios que el Señor nos manda. Todo esto, hermanos, de las guerras, solo la venida del reino de Cristo, solo cuando Él establezca su reino, cesarán la guerra, habrá paz, habrá seguridad, hermanos, en el milenio, porque vendremos a reinar con Cristo 1000 años. Y vemos que todo eso, hermanos, será diferente. Los animales feroces se volverán mansos. Imagínese usted eso, acariciando un león. Hoy no lo puede acariciar porque se lo come. Hay leones que son humanos. Aleluya. Pero lo que pasa es que usted quizás no los ve. Hay leonas humanas también. Entonces, hermanos, vemos que esta señal bélica tiene que ver con guerra y rumores de guerra. Entonces, pero después de las guerras se produce algo. Y otra señal que quiero que veamos, la señal higiénica. Esta señal higiénica, hermanos, tiene que ver con pestilencia. Mateo capítulo 24, versículo 7. Mire lo que dice. Vamos a ir viendo señal por señal.
Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos por diferentes lugares. Eso significa, hermanos, que después de la guerra lo que viene es una devastación terrible, pestilencia. Hay muertos por doquier. Usted sabe cómo en estos días se dice que algunos cristianos allá en el Medio Oriente han sido perseguidos y les han dado muerte. Pero aquí, hermanos, como nosotros todavía podemos predicar y anunciar, pareciera que todo lo vemos sencillo, insignificante. Pero hay cristianos que están sufriendo en otros lugares. Por lo tanto, nosotros debemos velar, debemos estar atentos. Entonces, hermano, esto de la señal higiénica tiene que ver con pestilencia, enfermedades del hombre, enfermedades miserables, incurables, contaminación irreversible. Luego de la guerra, hermano, vienen todos los desastres posibles del agua y el aire que se queda totalmente contaminado. Hay una contaminación. Enfermedades, pestilencias, enfermedades, hermanos, como el SIDA, como el cáncer. Estaba viendo una encuesta y se dice que los jóvenes de 25 a 33 años son los más altos que en porcentaje o los que tienen más probabilidades de tener el SIDA. Algunos andaban ya afligidos a ver si tenían SIDA. Mira, hermano, usted puede seguir pecando tanto como quiera, y si gusta peque, pero Dios un día se va a cansar. Dios un día puede llegarnos a tocar por estas áreas. Pero, hermanos, todo esto de las enfermedades, pestilencias, como el cáncer, como el SIDA, como la anorexia, estas enfermedades, hermanos, son enfermedades incurables. Insuficiencia renal, son millones de personas que viven infestadas de insuficiencia renal. Vea, hermanos, cómo todo esto de alguna manera, hermanos, cobra a las personas las enfermedades del planeta, que son la contaminación ambiental, los ríos, los lagos, hermanos, los mares, la ruptura de la capa de ozono. Entonces, todo eso, hermanos, ocasiona enfermedades, el deterioro del planeta Tierra. Todo esto, hermanos, son señales. A esto se le llama la señal higiénica, que son pestilencias. Y no me diga que ahorita no existe el SIDA en El Salvador. Claro que sí. Hay SIDA, hay cáncer, hay leucemia. Entonces vea que todas las enfermedades, hermanos, de alguna manera, todo esto, hermanos, es producto de las señales que el Señor está enviando para que los seres humanos se arrepientan. Entonces, hermanos, esto es serio. Entonces, hermanos, nosotros debemos cuidar cada día. Es que lo que sucede es que el hombre no cumple su responsabilidad, hermano. En Génesis 2:15 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y lo puso en la tierra para que la labrara y la guardara. Pero ¿qué hacen los hombres? La destruyen, botando miles de árboles, depositando la basura en los tragantes. ¿Y usted cree que cuando llueve toda esa basura se retiene ahí y hace un desastre? Nosotros los creyentes aún quizás, hermanos, estamos destruyendo el planeta Tierra. Lo que el Señor nos dijo que lo labráramos y que lo guardáramos. Todo esto de el humo de los vehículos, hermanos, daña el planeta Tierra.
la capa de ozono. Y usted ve que son las 7 de la mañana y el sol ya como que fueran las 12, hermano. Ya lo siente, que lo achicharra, ¿verdad? Y eso no es nada. Se vea que todo esto es algo difícil, hermano. Luego después vemos otra señal, que es la señal del hambre. Miren lo que dice el versículo 24, versículo 7 de Mateo. Dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes. Ya vimos eso. Hambre. Esta es otra señal. Y terremotos en diferentes lugares. La población, hermano, ya pasa de 7,000 millones. ¿Cómo se ve la alimentación hasta estas alturas de la vida? Pasa, hermano. Hace unos años se hizo el estudio. Se hizo un estudio que habían más de 7,000 millones de personas habitando el planeta Tierra. Pero ¿cómo se ve la alimentación? Una tercera parte muere despacio de hambre, hermano. Por ejemplo, allá en Asia, en África. Entonces, estas personas mueren. Ustedes ven videos de niños sin comer. Niños que vemos cómo están cocinando la cabeza de un mono, rodeado de moscas. ¿Cuántos han visto algún video de esos? Y aquí pollo le dan. Y campestre todavía no quiere. Pues déjelo que aguante hambre mejor. Aquí no quiere nada. Pero vea cómo las personas pasan hambre. Cómo las personas, hermanos, mueren de hambre en Asia, en África y en otros países. Otra tercera parte come por lo menos una vez al día. Esto es en América. Hermanos, en Asia hay personas que comen una vez al día. Y nosotros tenemos fijos los 3 tiempos. Y hay veces que hasta 6 tiempos hacen los hermanos, porque sienten un vacío como a las 10 y un vacío como a las 3. Así que solo vacíos pasan. Aleluya. No, hermano. De alguna manera, hay personas que comen una vez al día. Otra tercera parte come 3 veces al día. Esto es en Europa Central y en otro de los países como Estados Unidos. Ellos sí, hermano. Aquí en El Salvador, aún en El Salvador hay hambre, hermano. Usted ve niños huérfanos. Sabe que hay personas, familias enteras que viven con $1 al día. Y hoy los niños se dan el lujo de llevar $1 a la escuela. No, y hoy no quieren $1, $5. Y apenas van a kinder. Cuando vayan a la universidad, $100 le van a pedir. Pero vea, hermanos, vemos a ver que muchas veces la alimentación no se ha distribuido de la mejor manera. Entonces vemos, hermanos, que todo esto son señales que el Señor nos advierte a su pueblo. Una cuarta señal que quiero que veamos es la señal geológica. ¿Qué es esto de la señal geológica? La tierra sacudida por terremotos, maremotos, huracanes. Hoy un hermano me enviaba un video de un hermano pastor que había recibido una revelación de que El Salvador sería sacudido con un tsunami o algo así, creo que entendí. El pastor es acá de esta zona costera, pero vemos, hermanos, que de alguna manera el Señor nos está advirtiendo.
Por eso, hermanos, no debemos pasar por alto las señales que el Señor nos está dando. Entonces, la señal geológica, para ello quiero que vayamos a Isaías capítulo 24, versículo 20. Usted puede leerlo ahí. Isaías capítulo 24, versículo 20. Isaías 24, 20 dice: temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. ¿Cómo dice que temblará? Como un ebrio, como un borracho. El miércoles hubo un terremoto de 5 puntos y algo aquí en El Salvador. Bueno, que teníamos eso y así se mecían. Y yo esperaba que los hermanos, por lo menos en eso, orar, que más callados estaban. Dios mío, dije yo, pues que lo mande más fuerte, Señor, para que se arrepientan, ¿va? Hermanos, terremotos catastróficos constantes matan a miles de personas. Hermanos, maremotos, que son los tsunamis en Asia, miles fueron arrasados, hermanos. Fue un juicio, pero ¿por qué en esos países? Es una de las preguntas, hermanos. Usted ve cómo en otros países, esos países asiáticos, hermanos, casi seguido se viven estas experiencias. Porque esos países, Europa y todo eso, fueron los que primero recibieron el evangelio, pero de alguna manera se olvidaron, se volvieron ateos, se olvidaron de que un día hubo alguien que lo sostenía y que lo sigue sosteniendo. Pero entonces, hermano, pero no crea que en El Salvador también Dios puede enviar terremotos, Dios puede enviar tsunamis, en ver la dureza de los hombres. Y no solamente del incrédulo, sino también de los creyentes, hermano. Por eso los creyentes necesitamos estar despiertos, alertas, velando en todo tiempo. Hermanos, huracanes. Bueno, recientemente se batió el récord, hermanos, que quedaron miles de víctimas de los deslaves de la corteza terrestre. Vemos, hermanos, que las personas están viendo todas las señales que el Señor está enviando, pero las personas quizás muchas veces hacen oídos sordos, no quieren ver la realidad. Pero el Señor, hermano, nos está hablando por medio de su bendita palabra. Por eso siempre en Mateo 24:7 dice que habrán hambres, terremotos en diferentes lugares. Otra de las señales que quiero que veamos es la señal religiosa. Y la podemos ver, hermanos, ahí en Mateo capítulo 9, versículo 3, San Mateo capítulo 24, versículo 9 al 13. Y ahí la podemos leer. Quizás no la voy a leer por honor al tiempo, hermanos, pero de esta señal podemos ver 3 formas diferentes. Una es la persecución. En Hechos capítulo 8, versículo 10, hermano, usted sabe que la iglesia primitiva fue perseguida. Miren lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 10. Dice: a este oían atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. ¿A quién se refería ahí? Hacía referencia, hermanos, a un mentiroso, Simón. Amén, hermanos.
Vemos cómo de alguna manera, hermanos, hubo persecución para la iglesia en forma pública, en forma física, pero también de una manera sistemática. Es decir, mutilando la Biblia, alterándola. Vemos cómo de alguna manera surgieron, hermanos, falsos hombres, como también más adelante vamos a ver que en estos tiempos han surgido muchos anticristos, muchos falsos profetas. Entonces también podemos ver en la señal religiosa la apostasía. Pero la apostasía, hermano, es la apostasía negar la fe, o todo lo que un día creyó. La apostasía es negar la fe. Supongamos que alguien creyó, pero de repente se volvió un apóstata y comenzó a negar la fe, y todo lo que creyó y todo lo que aprendió comienza a negarlo. Eso también es apostasía. El peligro, hermanos, es que como iglesia no caigamos en eso. También tenemos la herejía en cuanto a la señal religiosa, pero aún es herejía aceptar cosas que no están de acuerdo a la doctrina de la palabra del Señor. Usted sabe que como los hombres fabrican grandes herejías, malinterpretando las escrituras. Se vienen los creyentes, como por falta de conocimiento, de no escudriñar las escrituras, comienzan a recibir herejías y las creen y las afirman. Entonces el cuidado es ese. Rápidamente quiero que vayamos avanzando porque ya los veo algo cansados, hermano. Quizás hubo vigilia ayer, ¿verdad? Dios mío, es que estamos hablando de las señales y todavía, hermano. Pero bueno, tenemos también la señal evangélica. La señal evangélica es la proclamación mundial del evangelio del reino. No cualquier evangelio, solamente el evangelio de Cristo, que debe ser predicado en todo el mundo. Por eso miren lo que dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nosotros, hermanos, somos los encargados de predicar el evangelio del reino por todo el mundo. El evangelio, hermanos, se ha predicado de todas formas y de muchas maneras. Hay países donde quizás es prohibido predicar, pero se dicen que han habido evangelistas que han andado en avionetas aventando dulces, y en medio de los dulces llevan tratados acerca del evangelio de Cristo. Entonces el evangelio ha llegado, hermano. Entonces aún la misma creación nos habla que hay un Dios que nos ha creado y que es creador de todo lo que existe. Entonces, hermanos, esa es la señal, es esta señal de evangélica, que nosotros debemos predicar el reino de Dios. Que nadie puede decir: yo no escuché, a mí no me hablaron. Hermanos, a toda la gente ya se le habló de Cristo, la mayoría de personas. Por eso usted y yo debemos hacer la labor evangelística, hermano. Por eso la iglesia, el Señor le dio la gran comisión de ir y predicar y anunciar el evangelio del reino de Dios. Vamos a ir rápido. También tenemos la señal de la higuera. Mateo capítulo 24, versículo 32. Solo voy a leer ese versículo porque es del 32 al 34, pero leámoslo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La señal de la higuera. El retorno de Israel a su tierra como nación, hermanos.
Lo vemos allá en Isaías. Fue profetizado por Isaías, capítulo 66, versículo 9. Pero no quiero que nos detengamos tanto en eso, sino que Israel históricamente ha sido un pueblo errante. De ahí viene la expresión el judío errante. Y vemos Amós capítulo 8 versículo 11, donde dice: he aquí enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan. Entonces vemos con detalle bíblico en el Antiguo Testamento, pero la diáspora del Nuevo Testamento comienza, hermanos, en el 70 al 135 y finaliza en el año 1948 después de Cristo, con la declaración de la ONU, la organización, ¿verdad? La ONU. Entonces, vemos que de alguna manera Israel vuelve a su tierra en el año 1948 después de Cristo y es reconocida como una nación. Ahí está hablando, por eso es que el versículo 32 dice: de la higuera aprender la parábola. Póngale una silla ahí al amigo, hermanas. Hermanas, póngale una silla para que escuche la palabra. Entonces, de la higuera aprender. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, vemos, hermanos, que de alguna manera, cuando habla de la higuera, habla de Israel. Pero también ya vamos a ver algunos elementos importantes. La higuera es un símbolo de Israel. Políticamente tiene 3 etapas proféticas. 1, la higuera en los tiempos de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice que fue a la higuera y no encontró nada? No encontró fruto y la maldijo, dice, y no dio fruto. A saber si esta higuera ya el Señor, alguna higuera de aquí que está, ¿verdad? Ya el Señor la maldijo, por eso ya no dan frutos, hermano. Entonces, vemos la higuera en el tiempo de Cristo. La higuera de la diáspora, que se refiere a Israel cuando retorna en el año 1948 y es reconocida por la ONU. Entonces, como nación, entonces se refiere a eso. Pero de la higuera de hoy vemos, hermanos, que la higuera ya brotó como nación. Brotó, nació como nación el 14 de mayo de 1948. Ahora solo falta sus frutos, porque resulta, hermanos, que ellos están esperando a su Mesías todavía. La higuera, que es Israel, está estéril, porque todavía no ha dado fruto. Por eso en Juan capítulo 1 versículo 11 dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos y hijas de Dios. Es esa higuera estéril que es Israel. Entonces, hermanos, vemos cómo el Señor también nos habla. Y quiero rápidamente, porque me quedan 2 para finalizar las señales, pero vemos la señal también del materialismo. Aquí quiero que prestemos atención. Del materialismo. Mateo 24, 37 al 58, pero no se lo voy a leer. Ahí nos habla, dice, como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Estaban comiendo, bebiendo, dándose en casamiento. Todo era materialismo. El materialismo es una doctrina filosófica que admite como sustancia solo la materia, por lo cual le preocupa solo lo material. Por eso Lucas 4:4 el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan, porque como en los días de Noé vivían con gran abundancia, hermano. Es que mire, en los días de Noé vivían en la media luna fértil. Había bonanza, había economía. Y cuando hay riqueza, hermanos, hay de todo. Usted sabe que lo primero que el hombre hace es olvidarse de Dios. Y se comporta como el típico necio rico, insensato,
Y comienza a decir: alma mía, come, bebe, regocíjate, porque muchos bienes tienes para contigo. Entonces vea, como en los días de Noé, ¿cuál era el lema? Comamos y bebamos. Ese era el lema. ¿Y será que el lema de hoy es ese? Cristianos aferrados, afanados, materializados. No hay tiempo para Dios. No hay tiempo para buscar a Dios. Todo es materia. Estamos como en los días de Noé. Y decimos: comamos, bebamos, porque muchos bienes tenemos. Hoy predomina, hermanos, el capitalismo. Que la persona hay que emprender. Emprende allá, emprende aquí. Y una cosa y otra, ¿verdad? Y está afanado. Hoy predomina el capitalismo. Demanda prosperar económicamente, comprar, acaparar, consumir. Y hoy las personas saben, ¿verdad? Acaparan. Y si ven allá, acaparan. Y si ven allá, es que esto es mío. Y hasta se pelean. Hoy con los terrenos, ¿verdad? Ay, dice, qué cachada había ahí. Cachada que se me fue, dice, de las manos. Porque hoy en este tiempo, hermanos, predomina el capitalismo. Las personas quieren prosperidad económica, comprar, vender, acaparar, consumir. Todo eso, hermanos, todo esto produce un afán en la vida de los seres humanos. Por eso se afana el hombre moderno. Trabaja como burro. Esta expresión quizás no les va a gustar, ¿verdad? No digo que burro, ¿cómo? No digo, oiga bien. Trabaja como burro para comer como cerdito. Duerme como un oso. Amén. Pero no se dan cuenta de lo espiritual. Por eso, iglesia, despierta. Ya no es tiempo de vivir jugando. Es tiempo de estar alertas. Cristo viene por su iglesia. Amén, hermanos. Si lo creen, denle esas ofrendas de palmas al Señor. Como resultado vienen grandes consecuencias. Matrimonios mixtos, divorcios, recasamientos. Entonces todo eso es desagradable. Pero vea que esto del materialismo produce 4 desgracias. Y estas 4 desgracias, grábeselas, hermanos. Una desgracia es que no te va a satisfacer. Que aunque quieras tener todo lo de este mundo, nunca vas a ser feliz. ¿Me escucharon? No te vas a poder satisfacer. La otra desgracia es que no dura para siempre, que es temporal. La otra desgracia es que no cambia el corazón. La otra desgracia es que no salva el alma. Lo material no te va a salvar, pero si te preparas en el reino de Dios, serás rico para con Dios. Amén, hermanos. Entonces todo apunta en este tiempo final que las señales, hermanos, están cumpliendo. Usted no diga: no, hermano, yo creo que no hay materialismo. ¿Cómo no, hermano? Si hoy las personas viven materializadas, ya no hay tiempo para Dios. Ya no hay tiempo para el Señor. Entonces la realidad es que quizás, hermanos, las personas viven materializadas. La última señal que quiero que veamos es la señal inmoral. Como en los días de Lot. ¿Cómo estaba en los días de Lot? Los lugares, hermanos, donde vivió Lot son un símbolo de desenfreno sexual, corrupción, desviación y ocio. Lugares como Sodoma y Gomorra. Entonces, para entender por qué Cristo puso de ejemplo la vida de los días de Lot, así será su segunda venida, hermano. Y eran 5 ciudades en realidad. Nosotros conocemos mayormente solo Sodoma y Gomorra, pero en realidad habían 5 ciudades. Otra llamada Adma, Seboín y otra Zorbela. Son nombres algo raros, ¿verdad? Pero hay hoy, hermanos, en este tiempo, ¿sabe a dónde están las ciudades de Sodoma y Gomorra?
hoy las cubre el mar muerto. No hay ni señas de ellas. Por eso Jesús les dijo a aquellos que pedían señales, ¿verdad? Que si las señales las hubiera hecho allá en Sodoma y Gomorra, quizás hubieran alcanzado misericordia. Pero vean, hermanos, entonces, ¿cuál era su comportamiento para que Cristo las usara como señal? Mire, estas ciudades sí les gustaba comer. Hay otra palabra más fuerte que es hartura de pan, dice. Les gustaba comer. ¿Cuánto nos gusta comer? Amén. Soberbia. La soberbia era clave en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Típico soberbio. Abundancia de ocio. No les gustaba, eran ociosos. ¿Cuántos talentosos aquí, trabajadores vemos aquí? Guablillo los veo. No hacían misericordia. Orgullosos. Se desenfrenaban sexualmente. Entonces, hermano, así está el mundo previo a la segunda venida del Señor. Hermano, ya todas las señales están cumplidas. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer? Luego que la iglesia sea raptada, obviamente vienen toda la ira de Dios sobre la humanidad, sobre esta tierra. Pero ya la iglesia está en las bodas del Cordero. Padre eterno, gracias te damos. Amado Padre, hoy te damos gloria, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, hoy estamos aquí, Señor. Hoy, Señor, queremos ser conscientes. Queremos saber, Padre, que tú nos sigues hablando. Oh Dios, yo quiero invitar, si hubiera alguien que quiera venir a Cristo, que hubiera alguien que quiera venir a Cristo, démele pase el piano, hermanitos, ahí, por favor. Quiera venir a Cristo, Cristo le está llamando. Cristo te sigue esperando. Mira, ya las señales están cumplidas. Ya las señales están cumplidas. Tráigalo, hermano, tráigalo. Tráigalo. El Señor no hace excepción de personas. Y los demás orando, hermanos, los servidores me ayudan a orar. Todos orando, hermanos. Que sea Dios tocando. Hay alguien más, mira, ven a Él. Jesús te sigue llamando. Él no te desprecia. Aquí viene este varón. Padre, hoy pedimos liberación para este varón. Yo quiero invitar esta tarde. Mira, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? El Señor te está llamando. Él te sigue esperando. Ven al Señor. No basta solamente que te lamentes. Hoy puede ser diferente. Hoy puedes cambiar el rumbo de tu vida. Ven a Él. Y ven a Él. Ven a Él. Que te espera tu buen Salvador. Ven al Señor. Mira, Jesús te ama. Ven al Señor, reconcíliate con Él. Te falta reconciliarte. Ven. Reconcíliate con Él. Arregla cuentas con